Pastor, continuamos con esta serie de preguntas. La siguiente pregunta trata en cuanto a por qué a las personas que actúan bien, que le son fieles a Jesús, que son fieles a Dios, que siguen a Dios, le pasan cosas malas, porque mucha gente dice, y si era tan bueno, ¿por qué le va tan mal? Esta es una de las preguntas que yo diría que es como algo que desanima a las personas como para ser buenas. Dice, si lo mismo le pasa al malo que al bueno, entonces ¿para qué yo soy bueno? Pero lo importante aquí es entender de que nosotros estamos en un mundo donde estamos expuestos a los accidentes, vamos a decirlo así, y a las cosas que pueden pasar. Y al Señor Jesucristo le hicieron esa pregunta. Le dijeron, Señor, resulta que aquí había una torre y cayó sobre unos y murieron. Y allá había otro y les cayó el muro. ¿Era porque eran buenos, porque eran malos? Y Jesucristo, la respuesta de Jesucristo es, no eran porque eran buenos o eran malos. Si ustedes no os arrepentís, igualmente pereceréis. Los accidentes suceden, pero vamos a mirar ahora, quiero explicar algo. Una cosa es en lo relativo y una cosa es en lo absoluto. Resulta que en el mundo espiritual hay muchas cosas. Y uno de ejemplos que yo pongo es Job 1.6. Dice en Job 1.6, un día vinieron a presentarse en los hijos de Dios, en los cuales también vino ¿quién? Satanás. Entonces Satanás, Dios le dice, ¿usted no ha considerado a mi siervo Job? Y dice Satanás, su siervo Job. Dios, le dice Dios, no hay justo como él en la tierra. Dice, ¿cómo? No, mire, Job te sirve a ti porque tú le has dado riquezas. Y eso. Pero Job, tan pronto se le quite las riquezas, ahí mismo se olvida de ti. Hasta te va a maldecir y todo. Entonces Satanás le propone a Dios un litigio. En el asunto de justicia, le propone un litigio, y estoy hablando de la justicia relativa subjetiva, no absoluta, sino en esta justicia relativa. Entonces, al proponerle el litigio, Dios le dice, Dios que es omnisciente, todo lo sabe, él es justo, pero Satanás que no es omnisciente, él no lo sabe. Entonces Dios le da vamos a decirle, le da una para que Satanás se dé cuenta lo equivocado que está bien, toque sus bienes, mas no su vida. Va Satanás y le destruye todo y le mata a los 10 hijos, y Job sigue fiel a Dios. Entonces uno dice, ¿por qué Dios permitió que esto le pasara a un hombre tan justo que no había como justo él en la tierra? Entonces, había siempre que algo sucede, hay una razón de ser, ¿ya? Estoy hablando primero de los que son accidentes, que es normal que pase un accidente tanto al bueno como al malo. Pero ahora estoy haciendo una propuesta desde el punto de vista de Job 1.6. ¿Por qué a Job le tenía que acontecer tantos males si él era un hombre justo? Entonces ahí donde viene la situación, que había algo espiritual que se estaba fraguando. Entonces, bueno, ¿y por qué Dios no lo salvó? Resulta que Job también tenía algo en su mente. Dice, lo que yo temía me vino. Entonces Dios hace todo con justicia. La mente de Job había como una media duda. Lo que yo temía me vino. Entonces Dios permite esto en el litigio. Permite para probarle al otro que Job era un hombre ¿qué? Justo delante de Dios. Satanás le hace todo eso, pero el hombre no se inmutó en nada, no cambió su posición frente a Dios. Y es cuando viene nuevamente. Y le dice, no, es que si a él no le pasa nada, él puede perder todo, y con tal que a él no lo toquen, él está feliz. Pero si yo toco su vida, seguro que te dice, él es un hombre justo. Y volvió Satanás y volvió y le dijo, está bien, toque su cuerpo, pero no su vida. Le dio una sarna terrible. Y entonces ahí es donde aparecen los 3 amigos de Job. Bildad, Elifaz y bueno, no recuerdo ahorita el otro nombre. Y entonces ellos lo miran y dicen, a un hombre justo no le puede venir eso. Usted tiene que estar pagando alguna maldad que hizo. Usted tiene que estar haciendo algo. Y entonces viene el asunto que Job pues se siente porque son sus amigos y lo están juzgando. Dice, yo no he hecho nada malo. Porque ellos miraban únicamente lo que era la apariencia y juzgaban según la apariencia. Por eso Jesucristo en Juan 7:24 dice, no juzguéis según la apariencia, pero nosotros juzgamos según la apariencia. Por eso esta pregunta, ¿por qué Dios permite que a las personas buenas le pasen cosas malas? Es una pregunta que se está basando en la apariencia, pero no el trasfondo. ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Podemos también hablar de Jesucristo. Jesucristo mejor que él no lo había. Y mire cómo murió, igual que los otros 2 malhechores. Y Jesucristo no merecía eso. Incluso el otro malhechor dice, yo estoy acá porque yo sí pero este justo nada he hecho. ¿Por qué le pasó eso a Cristo? Porque había un plan de ¿qué? Un plan de redención, un plan de salvación. Entonces todo tiene una razón de ser. Lo que pasa es que nuestra mente pues es tan limitada
Entonces nosotros no vemos las causas, vemos los efectos y juzgamos según el efecto. Si a mí me produce un daño, entonces una pérdida. Pero resulta que hay daños que a nosotros nos da una bendición. Y si no hubiera pasado eso, esa persona de pronto no había llegado a donde tiene que llegar. Pero al pasar por esto, resulta que Dios le triplicó lo que tenía. Si no, nunca hubiera triplicado. Y era el hombre, dice la Biblia, el hombre más rico que había en la tierra en ese entonces. Y para ser el hombre más rico en ese entonces era muy difícil, porque era asunto de posesión de cosas materiales. Hoy en día los ricos tienen acciones en diferentes empresas y pueden ganar muchos millones o tienen bonos o lo que sea, pero en esa época era de posesión. Todo tiene una razón de ser, tiene una causa, el medio y tiene el efecto. Pero nosotros siempre juzgamos el efecto y no pensamos en la causa. Todas las cosas de Dios suceden con justicia. Entonces dice, pero era un niño, tenía tantos nada más de vida. Y resulta que se subió al tejado y se cayó y se mató. ¿Por qué? Si era un niño. Entonces tenemos nosotros que mirar que fue un accidente. Pero yo voy a decir algo. ¿Quién sabía el futuro de ese niño? Podía haberse convertido de pronto en alguien muy terrible, pero Dios lo salvó de convertirse en eso. Y es un ángel delante de Dios. Hay muchas cosas que suceden que nosotros no comprendemos, pero no por no comprender lo vamos a declarar que es un error, no, porque Dios hace todas las cosas justamente. Cuando Job se encuentra en esa situación y los amigos lo juzgan de esa manera, dice, usted tuvo que haber hecho algo malo para que le haya pasado eso, porque a los buenos no les pasa eso. Los amigos estaban juzgando según la apariencia y estaban equivocados. Porque a los buenos también le pasan eso, porque este mundo es relativo y es tridimensional y todos estamos expuestos a algún accidente, a algo. Pero no es que Dios quiera que eso pase. Voy a poner un ejemplo. En África hay hambruna, los niños se mueren de hambre. Entonces, ¿por qué Dios deja morir allá a los niños de hambre? Pero no se preguntan por qué, cuál fue la causa para que llegara la hambruna a África. La cantidad de dióxido de carbono, se dañó la capa de ozono, entonces entraron los rayos, se comenzó el calentamiento, aquí en Centroamérica inundaciones y en el otro lado, en vez de las inundaciones, entonces está la sequía. Ese es un problema que nosotros tenemos que entenderlo. ¿Quién lo produjo? El hombre. Entonces, la palabra correcta no es que Dios es el que tiene la culpa de eso. Dios le ha dado al hombre que el libre albedrío tiene la ciencia del bien y del mal en sus manos. Cuando el hombre hace cosas que no están correctas, pues tiene sus consecuencias. Y cuando hace cosas buenas, también tiene sus consecuencias. Entonces, la hambruna que hay allá, los niños, ¿qué culpa tienen? Nada. ¿Y Dios qué? Dios les dio el libre albedrío. El hombre hizo eso y hay una hambruna allá. Una sequía terrible. Ahí donde nosotros de a veces nos confundimos. Entonces, Dios permite, porque el hombre tiene libre albedrío, pero Dios no propicia esos acontecimientos.